presentes a todos los sujetos procesales relacionados con esta causa y desde luego su presencia indispensable para poder llevar a cabo la audiencia. Se hace saber el objeto de la misma. Esta es una audiencia de revisión de medidas cautelares que se originó precisamente con motivo de la determinación que emitió el primer Tribunal de Alzada en materia penal del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, quien de alguna forma pues ordena la reposición del procedimiento precisamente para que se lleve a cabo esta revisión de medidas, estableciendo diversos lineamientos. Esto dentro del... Es importante tomar en cuenta los lineamientos de esta ejecutoria. Entonces, de acuerdo a lo que se ha mencionado, ¿todos tienen ya conocimiento de la ejecutoria, agentes del Ministerio Público? Sí, señora. ¿La asesoría jurídica? Sí. ¿La defensa? Sí. Antes de proveer lo conducente con relación a la oportunidad que se dará, porque no advierte impedimento para que se otorgue el uso de la voz a la señora que pueda emitir manifestaciones, es importante tomar en cuenta que el Tribunal de Alzada que ordena la reposición del procedimiento menciona que se deberá dejar sin efecto legal alguno la audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada en fecha 31 de mayo del año 2023 a partir del minuto 1:0049 cuando se procedió a emitir la resolución. Y posteriormente señala el Tribunal de Alzada que habrá de señalarse día y hora en la que tendrá verificativo la audiencia de revisión de medidas cautelares con la asistencia de las partes procesales y con las formalidades de ley, atento a los lineamientos aquí vertidos y como directora del proceso dirija a las partes a pronunciarse conforme al test de proporcionalidad. Hecho esto, con plenitud de jurisdicción, la natural resuelva lo que en derecho corresponda, considerando lo expuesto en el referido test. Esta resolución deberá emitirse cumpliendo con los extremos y términos exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en el punto tercero de esta reposición del procedimiento se menciona, cabe precisar que esta juzgadora de control es quien deberá conocer respecto de la reposición parcial del procedimiento ordenada, pues en apreciación de ese cuerpo colegiado no se actualiza excepción alguna para ordenar que resuelve el presente asunto diverso juzgador, además de no existir contaminación en la labor de decisión del unitario, pues está obligado a actuar con imparcialidad y resolver con objetividad el asunto que se plantee. Señala el maestro Saucedo que no habrá de generarse debate, sin embargo, la determinación del Tribunal de Alzada es muy clara. En el punto número 2, y corrijo, con relación al punto número 1, pues parcialmente se ha cumplido porque en el auto que se emitió el mismo jueves 14 de marzo de esta anualidad y que ya se comunicó al Tribunal de Alzada en mención, se dejó sin efectos precisamente ya lo actuado en la audiencia de revisión de medidas cautelares a partir del minuto 1:0049 cuando se procedió a emitir la resolución. Y el segundo punto, en cuanto a señalar día y hora en la que tendría lugar esta audiencia, pues ya se ha señalado para el viernes, no se llevó a cabo. Esta juzgadora volvió a señalarla dentro del plazo de 48 horas que la ley establece para ello. Estamos iniciando de manera puntual, pero es importante que para dar cumplimiento a la ejecutoria que se ha mencionado, pues evidentemente se requerirá a los sujetos procesales se pronuncien conforme a un test de proporcionalidad y posterior a ello, después de generarse ese debate correspondiente y se cumpla con estas exigencias, pues entonces habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponde y desde luego que no se debe perder de vista que el Tribunal de Alzada deja libertad con plenitud jurisdiccional a esta juzgadora para resolver lo que conforme a derecho corresponde. Entonces, solo quisiera cuestionarle al maestro Saucedo en qué momento hará manifestación a su representada, porque primeramente pues debo dar cumplimiento a que se lleve a cabo esa manifestación, se pronuncian cada uno de ustedes con relación a ese test de proporcionalidad y esto derivado a las manifestaciones que se realizaron precisamente en aquella audiencia que ya se dejó sin efecto, en donde se pretendía que se modificaran esas medidas cautelares, una petición que se realizó por los sujetos procesales, particularmente asesor jurídico, Ministerio Público. El asesor jurídico fue quien se pronunció con relación a la interposición de una apelación en torno a la determinación que emitió esta juzgadora porque no estuvo conforme en cuanto a que quedaran incólumes las medidas cautelares que en su momento impuso mi homóloga. Entonces, para cumplir con esta exigencia y tomando en cuenta que la superioridad es clara en mencionar que esta juzgadora habrá de dirigir a las partes para que se pronuncien con relación a este test de proporcionalidad, pues entonces tendrá primeramente el uso
uso de la voz, el agente del Ministerio Público, para que pueda emitir manifestaciones y posterior a ello, pues entonces esta juzgadora concede el uso de la voz a los demás sujetos procesales y se esté en condiciones de emitir la determinación que conforme a derecho corresponda. Es importante no perder de vista también, si ustedes ya analizaron la ejecutoria de mérito, hace referencia a lo establecido en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se refiere a la variación de manera objetiva de las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar. Se destaca incluso por parte de la superioridad que la determinación de esta juzgadora no fue la adecuada, tomando en cuenta la resolución que se emitió por ese tribunal de alzadas, en donde se menciona que ya habían variado de manera objetiva las condiciones que justificaron las medidas cautelares citadas y que esta juzgadora debió atender al contenido de esa resolución emitida en segunda instancia, principalmente lo que se le instruía y no resolver de la manera en que se lo hizo, toda vez que se tenía que ponderar de manera objetiva las manifestaciones de las partes en la audiencia relativa y resolver lo conducente en legalidad. Se hace mención por parte del Tribunal de Alzada de diversos antecedentes que motivaron no solo la interposición de ese recurso de apelación, sino incluso aquellos antecedentes que se relacionan desde el momento en que la señora, a través de su defensa, hizo valer un juicio de garantías contra el primer auto de vinculación a proceso que se emitió en su contra, en donde se tuvieron por acreditadas en su momento algunas complementaciones típicas con punibilidad autónoma de este hecho ilícito de extorsión. Un juicio de garantías que trajo como consecuencia que mi homóloga en su momento emitiera un auto de vinculación en cumplimiento de esta ejecutoria de amparo para únicamente establecer que se acreditaba un tipo básico y que esto fue lo que ocasionó que se impusieran estas medidas cautelares que hoy están vigentes. Sin embargo, con motivo de esa determinación, pues también hubo un recurso de apelación que hacen valer las víctimas, la víctima, el asesor jurídico, y pues cuando el Tribunal de Alzada resuelve, nuevamente determina que habrán de quedarse estas complementaciones, algunas complementaciones típicas, como ya se había mencionado de manera inicial. Entonces, todos estos aspectos los destaca el Tribunal de Alzada y señala que es obligación de esta juzgadora considerar todos esos antecedentes y de manera fundamental esa resolución que se emite en el toca, en donde nuevamente se emite un auto de vinculación a proceso en un sentido distinto, teniendo por acreditadas algunas de esas complementaciones típicas que ustedes ya conocen. También es importante tomar en consideración otro aspecto relevante, y esto con la finalidad de dar cumplimiento. El Tribunal de Alzada menciona que en su momento mi homóloga no tuvo la capacidad de justificar la actualización de las agravantes involucradas, que era lo que realmente le ordenaba el juzgado 16º de distrito con residencia en Naucalpan. Optó por emitir una resolución con un tipo penal básico y no referir nada sobre las agravantes involucradas, y que aun cuando esta resolución se tuvo por cumplida, era recurrible por los medios legales, y esto lo desconocía esta juzgadora, y que entonces es importante que ahora se tomen en consideración todos estos antecedentes. Entonces, la reposición del procedimiento es para esos efectos. Dirigir a las partes a que realicen un test de proporcionalidad, se pronuncian con relación a estas medidas cautelares y entonces, hecho lo anterior, se resuelva lo conducente. Entonces, adelante, agente del Ministerio Público. Gracias, señora. Esta representación social, atendiendo a la resolución que fuese emitida por el primer tribunal de alzada del Distrito Judicial de Ecatepec, y precisamente con la finalidad de generar certeza jurídica a la justiciable, atendiendo a la nueva clasificación jurídica del hecho delictivo que se le atribuye, es decir, de extorsión con complementación típica y punibilidad autónoma, al haberse ostentado como miembro de un grupo delictuoso cometido por más de 2 personas. Este ilícito previsto, señoría, primigeniamente en el Código Penal se encuentra previsto en el artículo 266, párrafo primero,
párrafo tercero en las fracciones establecidas propiamente para hacer la adecuación de la complementación típica. Es por ello que, bajo ese principio de objetividad y atendiendo al contenido del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva de carácter oficiosa, entre ellos el de extorsión. No se soslaya, señoría, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en su jurisprudencia que la prisión preventiva no atenta contra los derechos humanos de los justiciables, sino que se debe de atender de manera concreta al caso en particular. De ahí que en las dos sentencias de últimas fechas, es decir, del año pasado y de en el que la Corte Interamericana ha decantado para establecer que la prisión preventiva debe de ser, en su caso, de carácter justificada, de ahí que esta representación social, atendiendo a esos criterios, es decir, a los asuntos de Daniel García Rodríguez y otro contra el Estado mexicano, así como de Tzompastle Tecpile contra el Estado mexicano, y de igual manera a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados de circuito, y de igual manera a la propia jurisprudencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de esta entidad, en el que en el caso concreto se debe de justificar en todos los casos la prisión preventiva, es que se solicita, se imponga a la acusada la prisión preventiva de carácter justificado atendiendo a estas circunstancias. Primeramente, ante la nueva clasificación jurídica, porque han variado de manera objetiva. Las medidas cautelares que se impusieron originalmente fue atendiendo precisamente a la clasificación jurídica únicamente de extorsión en el tipo básico. Sin embargo, como ya usted lo ha hecho bien referencia, el Tribunal de Alzada, el primer Tribunal de Alzada de Ecatepec en materia penal, en el toca que nos ha hecho referencia, estableció una nueva clasificación jurídica, es decir, se acreditaron modificativas de complementación típica y punibilidad autónoma. De ahí que la prisión preventiva en su caso que pudiera corresponderle atendiendo a los parámetros del artículo 168, es decir, el peligro que pudiera existir por la sustracción de la acción de la justicia, es mínimo de 40 años de prisión. De ahí que la Suprema Corte de Justicia ha establecido que cuando hay una penalidad importante, hay un ánimo adverso de la justiciable a someterse a la persecución penal. De ahí que se actualice este peligro de sustracción de la acción de la justicia. De igual manera, en cuanto al artículo 170, se establece que hay un peligro para la víctima y la sociedad, señoría, por el tipo de delito que se está atribuyendo. También se destaca que la imputada tiene una persecución penal por otro hecho delictivo en la carpeta por el hecho delictivo de robo con violencia al interior de casa habitación. De ahí que también exista una penalidad importante que se le puede atribuir a la justiciable. Bajo esa circunstancia es que esta representación social, atendiendo al test de proporcionalidad establecido en los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace el siguiente análisis. Primero, la prisión preventiva de carácter justificada es proporcional en amplio sentido. Primero, porque se encuentra validada así por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Segundo, porque se encuentra prevista en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de igual manera se encuentra prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales como una de las medidas cautelares que se pueden imponer a los imputados o procesados en el caso particular por el hecho delictivo que se le atribuye. Bajo esa circunstancia es que esta representación social considera que la medida cautelar de prisión preventiva de carácter justificado es necesaria. Esto en razón con la finalidad de evitar los peligros contenidos en el artículo 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, primeramente para que se cumplan los objetivos de las mismas. Es decir, que se
evite la sustracción de la acción de la justicia de la imputada. Segundo, que se evite la obstaculización del procedimiento. Y tercero, se evite el peligro para la víctima o a la sociedad. Bajo esa circunstancia es necesaria para que se cumplan dichos objetivos de las medidas cautelares. Por otro lado, también se afirma que esta medida cautelar de prisión preventiva de carácter justificada es la idónea, porque aunque en el catálogo de las medidas cautelares contenidas en el artículo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece que esta, aunque pudiera ser la más restrictiva de la verdad, es la única que puede conseguir que se evite el peligro de sustracción, se evite la obstaculización del procedimiento y se evite la afectación para la víctima o la sociedad. De ahí que sea la idónea. Y aunque se esté por el momento gozando de una medida cautelar, también se debe de afirmar que la víctima ha establecido que ha tenido diversas amenazas, se han desarrollado tanto en esta carpeta por la víctima o ofendida información que permite establecer el riesgo que se tiene por parte de la víctima, aunado a que la propia imputada tiene conocimiento del domicilio y el lugar donde desarrolla sus actividades la víctima en el presente asunto. Finalmente, señoría, también se debe de analizar la proporcionalidad en estricto sentido. Es decir, si el objetivo que se pretende en realizar, es decir, evitar, se consumen los peligros a favor de la víctima, pueden tener mayor relevancia frente a la restricción, en su caso, que impone la misma medida cautelar. Bajo esa circunstancia es evidente que tiene mayor privilegio los objetivos procesales, precisamente para evitar el peligro en contra de la víctima, y la medida restrictiva que se solicita por parte de esta representación social, es decir, se restrinja la libertad y se ingrese al centro penitenciario, en su caso, atendiendo a la medida cautelar de prisión preventiva de carácter justificada, no afecta el derecho humano de la justiciable, pues lo que se pretende es proteger un bien jurídico tutelado, un derecho humano de mayor envergadura, como es la vida, la integridad de la víctima y sobre todo el interés público de la sociedad de conocer el fin del procedimiento, atendiendo a la clasificación jurídica del hecho delictivo que se le atribuye, que como hemos establecido es el de extorsión con complementación típica y punibilidad autónoma. Bajo estos parámetros, señoría, es que la única medida cautelar proporcional en el hecho que nos ocupa y atendiendo a esa resolución del Tribunal de Alzada en cuanto a la clasificación jurídica por el hecho que se le atribuye, es el de prisión preventiva de carácter justificado. De ahí que sea la medida que se deba de imponer a petición de esta representación social en razón al cumplimiento de las obligaciones constitucionales y procesales que le atribuyen. Sería todo por el momento. Gracias. Asesor jurídico. Gracias, señoría. Tal y como lo ha referido el agente del Ministerio Público, efectivamente en ese test de proporcionalidad que se ha solicitado, pues se ha dado cumplimiento con lo que establece el artículo 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto a efecto de garantizar que efectivamente la justiciable pues se presente ante sus cargas procesales que tiene, porque aun cuando ya se le ha dado una medida cautelar diversa, pues ya ha demostrado hasta este momento pues que no ha cumplido debidamente con ellas, tal como fue el día 15 de marzo de la presente anualidad. De manera suspicaz, pues la justiciable en todo momento ha venido a comparecer a todas las audiencias, sin embargo a esta de revisión de la nueva resolución de medida cautelar, pues no dio cumplimiento a ello, señoría, aun cuando pues se intenta justificar que fue por cuestión de salud, señoría. Debido a esto, efectivamente, mis representados corren riesgo de que debido a la forma de la comisión del hecho, así como de
posibilidad que existe de la Está sustracción pidiendo, de la perdón. justicia por parte de... Es que no entiendo qué está pidiendo. Habló del riesgo, está hablando del riesgo para su víctima Ah, sí, en pero ¿qué atención está a la forma solicitando? en que acontece el No he hecho. solicitado nada, señor. ¿Qué está solicitando, perdón? Permita escuchar porque entonces me distrae. Ella estaba mencionando, abogado, Ok, gracias. que su víctima corre riesgo precisamente por la forma en que acontece el hecho. ¿Puede continuar? Gracias. Permítame, señoría, nada más con todo respeto, conmine al defensor, tiene siempre esa práctica de interrumpir a las partes cuando se hacen argumentos que no le favorecen. Entonces, nada más que permita que concluya respetuosamente y evidentemente nosotros siempre nos hemos conducido con respeto con el abogado. Entonces, Gracias. nada más para que haga lo mismo, señoría. Que lo que Gracias. pasa es que no puede pedir prisión preventiva y usted le está dando el uso de la voz. Eso no lo he visto en ninguna otra parte. Le digo A con ver, todo respeto. permítame, abogado, la dirección de la audiencia la lleva esta juzgadora y la superioridad es muy clara en mencionar. Lo que hice, lo que refería hace un momento, y lo reitero, señala, dirija a las partes. El asesor jurídico es parte. Ok, gracias. Si sus fundamentos o sus peticiones están conforme a derecho, eso lo determinaré en un momento, pero se está cumpliendo con otorgar el uso de la voz, tal como el Tribunal de Alzada lo menciona. Dirigir a las partes a que se pronuncien conforme al test de proporcionalidad. Entonces, esto ya será objeto de análisis en un momento más. Por favor, no interrumpan la audiencia porque esto solamente retrasa la secuela procesal. Continúe, por favor. Gracias, seré breve, señoría. Precisamente con el riesgo que corre la víctima y el riesgo que existe de la sustracción de la justicia por parte de la justiciable, en este caso, señoría, sumado a lo que ha solicitado el agente del Ministerio Público, es que requiero que se pueda imponer como medida cautelar la prisión preventiva justificada, ya que el Ministerio Público ha justificado de manera fehaciente esta petición, señoría, además de que ninguna otra medida cautelar pudiera ser proporcional. Dentro del catálogo del artículo 155 podría ser proporcional precisamente a los lineamientos que establece en este caso el Tribunal de Alzada y lo requerido por mi representado, señoría. Sería cuanto, gracias. Bien, tiene el uso de la voz la defensa. Mire usted, la acusación es por extorsión del tipo básico, para que lo tome en cuenta. Así lo mencionan en la clasificación jurídica y en el capítulo de las penas y medidas. Dice 266, párrafo segundo, dice el de las penas, y 266, párrafo primero y segundo, el de la clasificación jurídica. El Ministerio Público no quiso acusar con las fracciones 1 y 2, y evidentemente este no es un error formal, ni susceptible de ser corregido, porque el Ministerio Público es un órgano técnico. Es más, yo debía haberle solicitado a la sala que declara sin materia esa apelación, pero sinceramente se me fue, como ser humano que soy con defectos. Eso es importante, porque han variado tanto las condiciones en este asunto, que la última es esta. Es como un testamento. Mi última voluntad, esa es la que vale, no las anteriores. Primer punto. Segundo punto. Venía yo preparado para atacar la prisión preventiva oficiosa, pero ya se adelantó el Ministerio Público. Ya no voy a referirme a la prisión preventiva oficiosa, sino a la prisión preventiva justificada. Y menciona tres rubros importantes, que son los tradicionales. Peligro de sustracción, peligro de obstaculización a la investigación, que la investigación ya concluyó, y peligro a la víctima. ¿Pero qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque el MP la invocó. No toma como factor la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el peligro a la víctima. Ese no es un factor para una medida cautelar. Interesante, ¿verdad?
que no toma como factor el riesgo a la víctima. Pero si somos honestos, está David contra Goliat, el aparato del Estado a través de la Fiscalía, un denunciante que está detrás de eso, un político de Naucalpan, y aparte la víctima. La víctima es ella, de un montaje que será evidenciado en juicio. Ya demandaremos millones de pesos en daño moral, porque estuvo 11 meses en la cárcel. Además solicito que se resuelva con perspectiva de género. Y hay algo que se llama hecho notorio. No ha habido riesgo a la víctima. No hay medidas de protección, no hay una carpeta de investigación. Y si algún día un fiscal dice, es que mandaron a una persona a amenazar, pues no es un hecho propio, ella no ha mandado a nadie. Los dichos son sabios, los proverbios, los refranes. Y hay uno que dice, no quiero queso, sino salir de la ratonera. Y el asesor se atreve a decir que faltó Diana a la audiencia anterior, cuando yo ni me opuse a que acreditara su inasistencia. Nada más que ella justificó que estaba mal de salud. Y usted lo dijo en la audiencia pasada. No se soslaya que es la imputada la que ha cumplido con todo. No así los asesores jurídicos. Entonces estamos contra un sistema, pero confiado en el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial no es alcahueta del denunciante, ni está cooptado por el denunciante. El denunciante puede tener aquí al fiscal, pero no a un juez, no. En pleno siglo XXI no. En absoluto. Eso no puede pasar en un Estado democrático de derecho. Y habla el fiscal de otro proceso. Un proceso por robo casa habitación, donde no es casa habitación, sino es un local comercial, donde actualmente es una casa de campaña, y donde Diana trabajaba con ese señor. Ponían, ¿cómo se llaman estas casas de? Carpas. Carpas COVID. Y algo pasó, que solo Dios sabe, que ocasionó la ira del denunciante. El hecho notorio al que yo me quería referir, su señoría, es que aquí está Diana. Que no hay obstaculización a la investigación, no hay peligro de sustracción y no hay riesgo a la víctima. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos observado durante todo el proceso. Es lo que hemos observado durante todo el proceso. Y lo cierto es que el fiscal, y lo digo con respeto, no ofreció dato de prueba objetivo alguno para justificar su prisión preventiva justificada, por más que se empecinen en eso. Señala que la prisión preventiva justificada es necesaria, pero no dice por qué otras no lo son, y no hace lo que hacen otros CMPs de otros estados, irte una por una. Y el primero aquí en decir que se tiene que acreditar porque otras no lo son fue el doctor Embriz hace 13 años. Y no han aprendido. Una por una, ¿por qué esta no? 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 No lo dijo el fiscal. Nada más se empecinó en que prisión preventiva justificada era necesaria. Pero no dice por qué otras no lo son. Y ahí está la clave. Escuché que dijo que es idónea porque en el catálogo se establece, es la única. No, hay como 15. Y repito, no nos dice por qué no. Y además lo que ya dije, la historia nos demuestra otra cosa. Ha sido ejemplar el comportamiento de Diana. Que la víctima recibe amenazas. El colegio
de abogados que yo presido aboga por un perjurio severo como en los Estados Unidos para evitar las mentiras. Que conoce el domicilio, tenía una amistad, pues claro que lo conoce. Eso no es factor, no es factor, su señoría. Y agrega el fiscal que proporcionalidad en estricto sentido, pero no observo yo que en eso haya un test de proporcionalidad que le pidió el Tribunal de Alzada. Yo no lo observo. Y agrega también que la prisión preventiva justificada no afecta el derecho humano del ajusticiable. No, lo que le afecta es el ingreso al cerezo, donde el Estado mexicano no se ha preocupado porque incluso duermen de pie. Esa es otra historia. Y luego dice que de mayor envergadura, o sea, vale más la vida de la víctima que la vida de Diana. ¿Qué pasó? No entiendo. Porque así dijo, un derecho humano de mayor envergadura. Y lo escribí. O sea, ¿vale más la vida de la víctima que la de Diana? Por favor. Claro que no. Es Diana contra el señor Diana contra la fiscalía y Diana con la víctima, denunciante. Donde Diana en realidad es la víctima. Bueno, ya me ocupé de dar respuesta a lo que dijo el Ministerio Público, ahora voy a dar cumplimiento a lo que ordenó el Tribunal de Alzada. Y voy a empezar con esta jurisprudencia. Bueno, por cierto, es la primera vez que veo en mi vida que una resolución de un Tribunal de Alzada local está por encima de un juez de distrito, pero bueno, es increíble que eso haya pasado por alto los magistrados. Entonces voy a empezar con y es más, con todas las que tengo aquí, se las voy a dejar a mi compañera en un momentito, porque me agito un poquito. Pero voy a decirle algo importante. Mínima intervención del juez. 2, proporcionalidad. La prisión preventiva justificada no es proporcional a un tipo penal de extorsión, porque los derechos humanos deben ser como las ranitas, ir siempre para adelante y nunca para atrás. Y si en el sistema anterior, tradicional o mixto, la extorsión alcanzaba libertad provisional bajo caución, pues más con este nuevo sistema. Aquí hay una tesis de jurisprudencia 91-2009 acerca de la prisión preventiva, su regulación en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7. Nadie puede ser privado de su libertad física. Y al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que del artículo 8.2 deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones. Pero este tema se ha tocado aquí durante todo el proceso. Y dice la sala, oye, hay un arma. ¿Sí? Entonces se repone el procedimiento para que se debata respecto a eso. Pero como le dije, ya la acusación ya está sin arma. Es más, ya ni deberíamos de estar nosotros debatiendo, pero voy a continuar. Dice aquí, estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones. Y no hay ningún dato de prueba objetivo que diga que haya incurrido en esto. Y que no eludirá la acción de la justicia. Aquí está Diana, ante el riesgo lógico de la petición del fiscal, que ya sabíamos que iba a ser así. Y sin embargo, aquí está. Agrega esta tesis que la prisión preventiva es una medida cautelar no punitiva. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que la prisión preventiva no debe ser la regla general, pues de lo contrario se cometería una injusticia al privar de la libertad a persona cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Y que ello sería lo mismo que anticipar una pena a la sentencia, lo cual es contrario al principio
generales del derecho universalmente reconocido. Así entonces, si abogamos por un sistema acusatorio penal en un Estado democrático de derecho, en el que se respeten los derechos humanos, así como el principio de progresividad, pues nunca podrá imponerse prisión preventiva justificada en los términos que está solicitando el fiscal. Y adicional al principio de progresividad tenemos el de proporcionalidad. Considero que estamos en presencia de un delito de resultado formal, de mera puesta en peligro. No hay un resultado material. Entonces no tendría por qué ser prisión preventiva justificada, no sería proporcional. Y también tenemos un principio adicional, el de excepcionalidad. Es importante este tema de que el delito es de resultado formal, porque para mí no opera la prisión preventiva justificada. Resultaría contradictorio abogar por un sistema penal acusatorio, pero a la vez decretar prisión preventiva en un delito de esta naturaleza. Y luego el artículo 168, un tema que no abordó el fiscal, es respecto al comportamiento del imputado. En este caso, Diana se ha presentado voluntariamente a todas las citaciones, lo cual elimina el peligro de sustracción. Creo que no es idóneo, como dice el fiscal, su petición. Y además señala que la Corte, cuando habla de la pena de prisión, resolvió que era viable, pero eso no es cierto, porque es al revés. De acuerdo a la tesis 2.011.746, la prisión preventiva justificada por el argumento del monto de la pena de prisión, pues viola el principio de presunción de inocencia. También debemos recordar, señoría, el principio pro persona. Siempre se ha de buscar lo mejor para los seres humanos y en este caso para Diana. Por cierto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Suárez-Rosero contra Ecuador, artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala la obligación estatal de no restringir la libertad. Y tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dispone que la prisión preventiva no debe ser la regla general, pues de lo contrario se cometería una injusticia. Y no lo digo yo, lo dicen estos tratados internacionales. Voy a prestarle el uso de la voz a mi compañera nada más para que le dé cuenta a usted de las tesis de jurisprudencia que traemos aquí con nosotros. Pero esta quiero darle especial importancia a esta, por si gustan anotar. La 2.027.131, la 2.027.125, la 2.027.128, la 2.026.520, porque justamente es lo que nos pide el Tribunal de Alzada. Entonces, pues yo sí hice la tarea. Y dice, prisión preventiva justificada,
test de proporcionalidad que debe superarse para la imposición de esa medida cautelar. Y bueno, ya no le voy a dar lectura porque tiene usted otras audiencias y porque además me queda claro que es de su conocimiento esta tesis del Tribunal Colegiado de Circuito. El título de la otra es Prisión preventiva justificada, condiciones que deben satisfacerse en su imposición a manera de estándar de prueba para considerar probada la hipótesis de predicción que se formula sobre el peligro de sustracción del imputado. El título de la siguiente es Prisión preventiva justificada, estándar de prueba específico para considerar probada la falta de arraigo. Bueno, ese es otro tema. Y luego la otra, la 2.027.128, prisión preventiva justificada, la comprobación del riesgo procesal en su imposición debe partir de una visión racionalista y no de una sustentada en la simple persuasión subjetiva del juzgador. Entonces, en relación a todo esto está el principio de presunción de inocencia, que yo no debo de estar acreditando todo esto, porque yo no tengo la carga de la prueba, sino el fiscal debería de haber acreditado lo que él solicitó porque él tiene la carga de la prueba. Yo no tendría obligación de estar diciendo todo esto, pero para dejarlo evidenciado, lo he expuesto, porque ahorita solicitarían su resolución, no nada más que no se emita prisión preventiva justificada, sino que incluso se le retire el brazalete. Por favor. A ver, ¿hay otra? Sí. Por favor. Con su venia, su señoría. Además de lo que me comentó mi homólogo respecto de las tesis que voy a hacer referencia, me gustaría ser breve, muy breve, lo prometo, su señoría. No voy a ser repetitiva con lo que ya manifestó mi homólogo, pero sí pediría a la gente del Ministerio Público, en términos del artículo 69 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que estableciera cuál es el número de registro que hace referencia respecto de la penalidad, porque como ahorita ya lo refirió mi homólogo, hay una jurisprudencia que dice todo lo contrario, que no debe de ser tomada en cuenta esa penalidad para poder determinar sobre una medida cautelar. También toma relevancia, su señoría, esta jurisprudencia 2017-309, donde refiere que por política criminal, al ser una facultad propia del Poder Legislativo diseñar su rumbo, no puede tomarse en cuenta por el órgano jurisdiccional para imponer medidas cautelares previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, su señoría. Entonces, esto quiere decir que desde un inicio, respecto de haber impuesto una medida cautelar atendiendo a esa clasificación jurídica, pues contravenía a esta tesis. Queda claro que en un inicio se decretó una prisión preventiva oficiosa y que pues de ahí deviene todo este cambio. Sin embargo, ya en una actualización respecto de lo que acontece hoy en día procesalmente, pues aplica perfectamente esta jurisprudencia, que además es obligatoria para todos los jueces, su señoría. Hablando del test de proporcionalidad, están los derechos humanos de mi representada, que es la presunción de inocencia, además de un principio con una jerarquía mayor y superior, que es el derecho a la libertad, contra un riesgo a la víctima, su señoría, que además está sustentado con manifestaciones subjetivas. En este momento yo en ningún instante escuché a la gente del Ministerio Público aportar algún dato o algún medio de prueba que sustentara respecto de esas amenazas o de ese peligro que corre la víctima en este momento, su señoría. Por lo tanto, consideramos que no le asiste la razón a la gente del Ministerio Público. Todas estas tesis de las que hizo mención mi homólogo, con los números de registro digital que citó, todas y cada una de ellas hablan de los riesgos procesales, su señoría. Y todas coinciden en un punto, en que deben de aportarse datos objetivos, datos de prueba que puedan sustentar esas manifestaciones. Entonces, no escuchamos en ningún momento esa situación. También nada más quiero hacer una precisión respecto de la clasificación jurídica que hace referencia a la gente del Ministerio Público, cuando hace referencia
a la sentencia 185/2023, en donde él cita el artículo 266, párrafo primero y párrafo tercero, hace referencia de la fracción primera, segunda y tercera. La primera señala precisamente que se ostente como un miembro delictuoso. Sin embargo, su señoría, considero que aquí el error radica en que la parte última sí lo menciona así, pero realmente la sentencia de este toca de apelación no contempla la fracción primera, únicamente nada más por precisión, porque parece que el agente del Ministerio Público, a diferencia de lo que dijo, pues realmente no analizó el documento completo y a detalle, su señoría. Ya sería todo, maestro. ¿Sería cuánto? Ministerio Público. Y aclaro, posterior a que concluya el debate, tendrá el uso de la voz la acusada para Ya hacer las retiró su manifestaciones petición. que conforme a derecho correspondan. Adelante, licenciado. Gracias, señoría. Evidentemente, esta representación social fue la única que estableció ese test de proporcionalidad. Aquí dicen, hacen la tarea, pero piensan únicamente basar sus argumentos como si fueran argumentos de autoridad, es decir, porque lo digo yo, a mi consideración, a mi criterio. Eso es lo que hizo únicamente referencia el abogado, como si él fuera la autoridad máxima en el Estado para decir cómo se deben de conducir las autoridades o para emitir los criterios jurídicos. Sin embargo, esto no es así, son puros argumentos falaces, porque como se ha establecido en las dos resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se habla de ese test de proporcionalidad, y el test de proporcionalidad al que obliga la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al Estado mexicano, ¿no?, como una jurisprudencia, es precisamente a que se analice la proporcionalidad en amplio sentido, la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad en estricto sentido de la medida cautelar, en este caso de la prisión preventiva de carácter justificado, porque como se lo dije, uno que sí conoce debe bien saber que la prisión preventiva de carácter oficioso, la Corte Interamericana ya determinó su inconvencionalidad, que es distinto a su inconstitucionalidad, porque la misma sigue preexistiendo en el artículo 19 de la Constitución. Y ante la inconvencionalidad de la prisión preventiva de carácter oficioso, las autoridades debemos de observar ese test de proporcionalidad que sí se hizo en esta diligencia. De ahí, señoría, que literalmente diría el abogado, ¿no?, lo que no quiere es que eso es salir de la ratonera. Y entonces nosotros diríamos, no te revientes, riata, que este es el último estirón. Bajo esa circunstancia es que lo que nosotros estamos diciendo es que se justifica este test de proporcionalidad bajo la petición de prisión preventiva de carácter justificado, atendiendo a esas circunstancias y haciendo el análisis del artículo 168, 169 y 170, es decir, se actualizan riesgos procesales. Es falaz decir que la señora conduce a la persecución penal de manera voluntaria. No se nos debe de olvidar que la señora tiene como medida cautelar en este momento un geolocalizador electrónico, es un brazalete. De ahí que no diga que tiene el ánimo voluntario, porque no, tiene el ánimo de venir a la persecución penal porque tiene que dar cumplimiento a una medida cautelar. Cosa distinta que no la tuviera. Entonces ahí sí que creeríamos que en su caso se conduce de manera voluntaria, pero no lo es. Se conduce porque tiene una medida cautelar consistente en un geolocalizador electrónico, además de otras disposiciones adicionales. Tan es así que ha tenido autorización de este órgano jurisdiccional para ampliar en su caso las zonas de inclusión, de exclusión y de tránsito para atender su salud. Pero como lo hemos referido, señoría, para no reiterar en esta parte, la única medida cautelar que atiende a este principio de proporcionalidad es la de prisión preventiva de carácter justificado que se ha dicho. El abogado menciona que nos debemos de ir al principio de excepcionalidad. El principio de excepcionalidad de imposición de una medida se rompe con el principio de proporcionalidad al hacer este análisis contenido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De ahí, señoría, que insistamos en nuestra petición de que se imponga la medida cautelar de prisión preventiva de carácter
justificado atendiendo a la resolución del primer tribunal de alzada de Ecatepec en el toca de apelación que ha hecho referencia. Sería todo por este momento. Gracias. Argumento final, asesor jurídico. Únicamente, señoría, añadir que respecto de el principio de presunción de inocencia, este no ha sido violado ni se violaría en un momento dado con una medida cautelar, como lo es la prisión preventiva justificada, toda vez que la justiciable tendrá el derecho en su momento de poder hacer uso y está haciendo uso de ese principio de presunción de inocencia, señoría, por lo cual es diverso a las manifestaciones hechas por su defensa y pues reiterar mi petición de que se emita una resolución respecto de una medida cautelar de prisión preventiva justificada. Gracias. Bien, argumentos finales, novedosos, abogados privados. Pues el mismo Ministerio Público dice que el brazalete es eficaz, o sea que me está dando la razón. Y la petición del asesor jurídico, pues no me ocupo de ella porque no tiene derecho de pedir prisión preventiva. No entendí lo de los argumentos falaces, pero eso ya después pensaré respecto a eso. Es cuanto. Gracias. Bien. ¿Está de acuerdo con su defensa todo lo que se ha mencionado? Señoría, solamente quisiera... Permítame un momento. Es por lo que respecta al debate. ¿Está de acuerdo con lo que se ha mencionado? Sí. Se cierra el debate correspondiente por lo que respecta a la medida cautelar. Y antes de emitir la determinación que conforme a derecho corresponda, tendrá el uso de la voz. Señora Diana Alejandra. Todo lo mencionaron aquí. Bien, no puedo coartarle el uso de la voz y ya no tiene manifestaciones que realizar, entonces voy a decretar un breve receso antes de emitir la determinación que conforme a derecho corresponda. Transcurrido el receso decretado, continuamos con esta audiencia. Bien, se va a resolver sobre la petición que se está realizando por parte del agente del Ministerio Público, pero conviene destacar algunos antecedentes previo a ello y desde luego considerando la ejecutoria emitida por el Tribunal de Alzada que se mencionó al inicio de esta audiencia. Esta reposición del procedimiento tiene su origen en una determinación que se emitió en fecha 26 de mayo y me estoy refiriendo a antecedentes no propiamente a la ejecutoria que ordenó la reposición del procedimiento, sino a aquellos antecedentes que motivaron esa ejecutoria de reposición de procedimiento. Recordemos que en fecha... Y esto derivado, como ya mencioné, del auto de vinculación a proceso que inicialmente se emitió en contra del acusado por un hecho ilícito de extorsión con diversas complementaciones típicas con punibilidad autónoma que ustedes ya conocen. Inicialmente ese auto de vinculación a proceso, pues contra esta determinación, la decidió hacer valer un juicio de garantías. Desde luego que ese juicio de garantías, una vez que se resolvió, trajo como consecuencia que mi homóloga en su momento emitiera un auto de vinculación a proceso en donde de alguna forma se suprimen esas complementaciones típicas con punibilidad autónoma y posterior a ello se tiene por cumplida esa determinación. Sin embargo, al haberse emitido un auto de vinculación a proceso solamente con un tipo básico de extorsión, contra esta determinación, la víctima hace valer un recurso de apelación y este recurso de apelación es el que queda registrado con el toca números en el mismo tribunal de alzada que ya mencioné con antelación, primer tribunal de alzada en materia penal del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Y resulta que al resolver este tribunal de alzada ese recurso de apelación en fecha determinó emitir un auto de vinculación a proceso en contra de la señora Diana Alejandra Moreno Ayala por el hecho que la ley señala como delito de extorsión y agrega nuevamente complementaciones típicas con punibilidad autónoma previstas en el artículo 266, párrafos primero y tercero, fracción primera y tercera del Código Penal vigente en el Estado de México. Recordarán que en esa determinación, en el punto resolutivo segundo, se mencionó
por parte de la superioridad. Dado el sentido del fallo que se emite, no se efectúa pronunciamiento en torno a la resolución que modifica la medida cautelar de data 6, ya que se han quedado sin materia las inconformidades planteadas al respecto, al variar las circunstancias que motivaron su imposición, y le corresponderá al ACUOM, en uso de sus facultades a fin de dar cumplimiento al principio de contradicción, acordar lo que en derecho corresponda en los términos indicados en esta resolución. Y con motivo de esa determinación fue que en fecha 3 se solicitaron o se solicitó en su momento una revisión de medida cautelar, ya estando conociendo esta juzgadora del asunto que nos ocupa, en donde el agente del Ministerio Público, asesores jurídicos, solicitan que se imponga una medida cautelar de prisión preventiva justificada a la señora. Recordarán que en su momento esta juzgadora, al resolver sobre esas peticiones, pues señaló que debían confirmarse en sus términos las medidas cautelares que en su momento mi homóloga impuso, que son la presentación, la colocación de localizador electrónico, entre otras medidas cautelares que ustedes ya conocen. Con motivo de esta determinación emitida por esta juzgadora, que no acordó favorable la modificación de esas medidas cautelares, es entonces ahora que el Tribunal de Alzada, ya referido en el toca, al resolver ese recurso de apelación que hace valer precisamente el asesor jurídico de la víctima, ordena la reposición del procedimiento a partir de esa audiencia que se ha mencionado, en los términos que refería al inicio de esta audiencia. Y se hace mención en su momento que esta juzgadora no acató en su oportunidad, al momento de llevar a cabo esa revisión de medidas cautelares en esa data, el contenido del toca, y que no obstante que ya habían variado las condiciones que motivaron la imposición de esas medidas cautelares, pues esta juzgadora no lo tomó en cuenta. Entonces, es por eso que se ordena la reposición del procedimiento, para que esta juzgadora tome en consideración, entre otras circunstancias, pues precisamente esa determinación que emitió el Tribunal de Alzada, donde vincula el proceso a la señora con las complementaciones típicas que ya referí, e incluso el Tribunal de Alzada destaca que contra esta determinación que ellos emitieron, a su vez la señora la hace valer un juicio de garantías que incluso le fue negado, y se hace referencia de todos estos aspectos. Esto trae como consecuencia la reposición del procedimiento para que esta juzgadora citara a las partes para llevar a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares y se les dirigiera a ustedes para que se pronunciaran conforme a un test de proporcionalidad, y hecho esto con plenitud de jurisdicción, se resuelva lo que conforme a derecho corresponda. ¿Por qué resalta este último punto? Porque el Tribunal de Alzada está dejando a esta juzgadora con toda la libertad, con esa plenitud de jurisdicción, para resolver lo que conforme a derecho corresponda. No es como se dejó entrever en el debate correspondiente por parte del agente del Ministerio Público o el asesor jurídico, de necesariamente acceder a su petición. Entonces, una vez que se ha hecho referencia a todos estos antecedentes que motivaron la audiencia que nos ocupa, pues en el debate correspondiente se pudo establecer que el agente del Ministerio Público nuevamente solicita que se imponga una prisión preventiva de carácter justificado. Desde luego está pidiendo que se modifiquen las medidas cautelares bajo las cuales actualmente se encuentra la acusada. Y dentro de los argumentos que hace valer, pues en primer término considera esa determinación que ha emitido el Tribunal de Alzada en el toco de apelación 185/2024, en donde se hace mención a los medios violentos con los que se comete este hecho ilícito. Recordemos que esta complementación típica se refiere no solo a que el sujeto activo se ostente como integrante de un grupo delictuoso, sino también pues que se haga uso de algún medio violento. Esto se advierte de las complementaciones contenidas en las fracciones primera y tercera del artículo 266, párrafo tercero. Señala que debe imponerse a la señora Diandra una prisión preventiva justificada, precisamente tomando en cuenta esa nueva clasificación jurídica que del hecho delictuoso se menciona. Se hizo referencia dentro de ese test de proporcionalidad a que debe atenderse a ese peligro de sustracción a la justicia que existe por parte de la señora acusada, incluso hace mención de la pena que debe tomarse en cuenta para ello. Hace referencia incluso a lo contenido en los artículos 168, 169 y 170 del Código
Nacional de Procedimientos Penales señala que incluso debe considerarse la pena mínima de 40 años de prisión con la que se castiga el hecho ilícito que nos ocupa, lo cual desde luego es suficiente para justificar, a juicio del agente del Ministerio Público, este peligro de sustracción de la acción de la justicia. Hace referencia dentro de sus argumentos a ese peligro o ese riesgo que corre la víctima, porque señala que ha recibido amenazas y que incluso se destacó en sus argumentos que la señora Diana Alejandra Moreno Ayala está relacionada con una carpeta distinta por un hecho ilícito de robo con violencia al interior de casa habitación. Es por ello que considera que esa prisión preventiva de carácter justificado pues es proporcional al hecho que nos ocupa. Señala incluso que es necesaria con la finalidad de evitar esos peligros a los que se refiere el artículo 168, 169 y 170 del Código Adjetivo de la materia. Ha mencionado que esta medida es necesaria para que cumpla con los objetivos de las medidas cautelares, que son garantizar la presencia del imputado al procedimiento, que éste no se obstaculice, pero también evitar un peligro para la víctima. Señala el agente del Ministerio Público que esta medida es idónea porque pues con ella se evitará el peligro de sustracción y el riesgo para la víctima, incluso para la sociedad, dada la naturaleza del hecho ilícito que nos ocupa. Se hace mención a una proporcionalidad en estricto sentido, incluso habla de un mayor privilegio en cuanto a los derechos de la víctima, precisamente para evitar el riesgo que ésta corre, que es una medida restrictiva, sí, pero que esto no afecta el derecho humano de la justiciable, porque lo que se pretende es tutelar un bien jurídico de mayor valía, que en este caso es la vida de la víctima, por el peligro que corre, y que entonces la única medida suficiente para cumplir con esos objetos, pues es la prisión preventiva justificada. Reitera en otro de sus argumentos que debe considerarse, como ya lo mencioné, esa clasificación jurídica emitida por el Tribunal de Alzada que nos ocupa. El asesor jurídico, en términos generales, comparte la postura del representante social, señala que debe imponerse esta medida, e incluso también hizo referencia de alguna forma al contenido de los artículos 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Señala incluso el asesor jurídico en su intervención que la señora no ha cumplido con estas medidas, tan es así que el 15 de marzo de esta anualidad no acudió a la audiencia. Señala que la víctima corre un riesgo si se toma en consideración la forma en que se comete el hecho, el riesgo de la sustracción de la acción de la justicia de la imputada, y se suma entonces a la petición que está realizando el agente del Ministerio Público, quien aduce, ha justificado eficazmente que se imponga esta medida cautelar. Señala finalmente el asesor jurídico que esta medida es proporcional y que deberá tomarse en cuenta los lineamientos emitidos por el Tribunal de Alzada y desde luego los requerimientos de su víctima para que se garantice su seguridad. Evidentemente la defensa tiene una postura contraria, señala que el agente del Ministerio Público no está justificando eficazmente por qué debe imponerse una medida cautelar como esta, que incluso pues hace referencia a que el agente del Ministerio Público no cumple con esa obligación de llevar a cabo ese test de proporcionalidad. Se menciona que es un hecho notorio el que la víctima no esté corriendo algún riesgo en cuanto a su integridad. Se hace mención también a la obligación que tiene esta juzgadora. Por favor, compañeros, ¿pueden distraer, por favor? Sean tan amables. Hace referencia que debe atenderse a esa obligación que tiene esta juzgadora de control para juzgar con perspectiva de género. Señala que es un hecho notorio que hasta el momento no se ha justificado un riesgo o un peligro para la víctima, no se hizo mención de alguna información, incluso se señaló que el Ministerio Público no aportó en este momento algún dato o medio de prueba para justificar eficazmente estas circunstancias. Señala incluso que no haya una obstaculización de la investigación porque esta ya terminó, que no hay sustracción, que no hay riesgo para la víctima. Tan es así que se ha observado que la señora Diana Alejandra ha cumplido con todas esas obligaciones durante esta secuela procesal y que incluso pues está aquí de manera voluntaria. Señala la defensa que el Ministerio Público no cumple con establecer por qué otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar los objetos de estas medidas. No se ocupa de mencionar o analizar cada una de estas y por qué no es suficiente
suficiente para tal efecto. Señala que si bien el Ministerio Público señala que la acusada conoce el domicilio, pues es evidente que lo conoce porque existía un vínculo de amistad con antelación al hecho que nos ocupa, pero aduce que esto no es suficiente para que se pueda imponer la medida cautelar que se ha mencionado. La defensa pide se tome en consideración un criterio de proporcionalidad, de mínima intervención y estimar o tomar en cuenta aquellas medidas que sean menos lesivas para la persona imputada. Hace referencia e invoca el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, reitera que no hay un peligro de sustracción de la justicia, que la prisión no debe ser la regla general, debe atenderse al principio de presunción de inocencia, a esa excepcionalidad, al respeto a los derechos humanos en el sentido de ser progresivos y proporcionales. Se hace mención a que el Ministerio Público no justifica por qué esta medida es idónea, por qué es necesaria y por qué es proporcional, e invoca diversos criterios emitidos por la Autoridad Judicial Federal que se refieren precisamente a la imposición de esta prisión preventiva, que no se debe tomar en cuenta esta prisión como una pena anticipada y que los argumentos de la gente del Ministerio Público pues no son, carecen de esa fundamentación de alguna forma. En términos generales son los argumentos que los sujetos procesales han emitido en el debate correspondiente. Analizada que ha sido la petición de la gente del Ministerio Público, y cabe destacar que el agente del Ministerio Público, en términos del artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es el único sujeto procesal que está facultado, sí, para solicitar una prisión preventiva. Sin embargo, es importante tomar en cuenta diversos criterios que ha emitido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en diversos casos en donde el Estado mexicano ha resultado condenado con motivo de la imposición de esta prisión preventiva. Si bien se ha declarado la prisión preventiva oficiosa como inconvencional, estos criterios jurídicos emitidos en algunas determinaciones, en casos en donde, como ya mencioné, casos emblemáticos como García Rodríguez y otros contra México, Zompantle, Tecpile contra México, por citar algunos, si bien se han pronunciado con relación a la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, lo cierto es que dejan latente o abierta la posibilidad para que el juez de control imponga una prisión preventiva, pero ahora de carácter justificado, siempre y cuando, como su nombre lo indica, el agente del Ministerio Público justifique adecuadamente, de una manera fundada y motivada, el por qué considera que debe imponerse esta prisión preventiva. Derivado precisamente de diversos criterios jurídicos que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han originado o se han emitido diversos criterios jurídicos, incluso por tribunales locales. Un ejemplo de ello es la jurisprudencia por precedente que se emitió por parte del primer tribunal de alzada en materia penal de este distrito judicial el día 15 de junio de 2023, en una jurisprudencia por precedente cuyo rubro es medida cautelar de prisión preventiva, debe justificarse su necesidad en todos los casos para que proceda su imposición por parte de las autoridades judiciales. Todos estos criterios jurídicos establecen una obligación y desde luego el criterio jurídico que emitió el Tribunal de Alzada de esta región judicial, el primer Tribunal de Alzada, pues también debo destacar que tiene su origen en esos criterios de carácter internacional que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y todos estos criterios son acordes en mencionar que al agente del Ministerio Público, a quien le corresponde la carga de la prueba, tiene la obligación ineludible como órgano técnico de fundar y motivar adecuadamente el por qué está solicitando una medida cautelar tan lesiva como lo es una prisión de carácter preventivo, que evidentemente es la más lesiva que contempla el ordenamiento legal mexicano. Y en el particular, esta juzgadora considera que el agente del Ministerio Público no cumple con motivar adecuadamente la solicitud de esta medida cautelar. Y esto es así porque el representante social, si bien hace alusión a un criterio de proporcionalidad, hace mención a por qué debe ser necesaria, por qué la considera idónea, adecuada para el hecho que nos ocupa, es importante tomar en cuenta diversos factores. Los objetos de las medidas cautelares se establecen en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los objetos de estas medidas son garantizar la presencia del imputado al procedimiento, que éste no se obstaculice y, desde luego, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido.
son los tres objetos fundamentales de las medidas cautelares. Y cuando el agente del Ministerio Público no funda y motiva adecuadamente su petición, pues debe atenderse entonces al contenido del artículo 156 del Código Adjetivo de la materia. Este establece que para imponer una o más medidas cautelares debe atenderse si bien a los argumentos que emiten las partes en el debate correspondiente, pues también deben tomarse en cuenta criterios de proporcionalidad, de mínima intervención y, en todo caso, tomar en cuenta aquellas medidas que sean menos lesivas para la persona imputada. En el particular, es importante tomar en cuenta que si bien el agente del Ministerio Público dentro de sus argumentos hace referencia a algunos aspectos que considera deben tomarse en cuenta para imponer una prisión preventiva de carácter justificado y hace alusión, entre otros aspectos, al riesgo que corre la víctima, debo resaltar, antes de hacerme cargo de los argumentos del agente del Ministerio Público, que aún considerando los aspectos que mencionó el primer tribunal de alzada en materia penal del Distrito Judicial de Catepec de Morelos, Estado de México, aun cuando se ha emitido un auto de vinculación a proceso por parte de dicho tribunal en el toca de apelación, en donde se ha determinado precisamente vincularla por el hecho ilícito de extorsión con complementación típica y punibilidad autónoma por haberse cometido por dos o más personas y con violencia moral. Y aquí aclaro, hace un momento hice referencia a que se ostentara como integrante de un grupo delictuoso, hago la aclaración, es la fracción segunda y fracción tercera del Código del artículo 266, párrafo tercero del Código Penal vigente en la entidad. Y aún considerando estos factores y que en un momento dado el Tribunal de Alzada pide que también esta juzgadora al momento de resolver considere que ya han variado esas condiciones, aún estimando o tomando en cuenta esta determinación que incluso ya fue objeto de amparo por parte de la señora, el cual se le negó, tal como obra en los antecedentes que conforman la resolución que motivó la reposición del procedimiento y en consecuencia esta audiencia, considera esta juzgadora que ello no es suficiente para establecer o acceder a la petición del agente del Ministerio Público. Insisto, el representante social es un órgano técnico, tiene la carga de la prueba en términos del artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales y por lo tanto, pues tiene la obligación, como ya referí, de fundar y motivar adecuadamente pues todas sus peticiones. Dentro de los argumentos del agente del Ministerio Público pues hace mención precisamente a ese peligro, a ese riesgo que corre la víctima, porque ha mencionado que pues han recibido amenazas, que incluso la señora está relacionada con una carpeta de investigación distinta. Hasta este estadio procesal, esta juzgadora no tiene conocimiento de que efectivamente la señora Diana Alejandra Moreno Ayala estuviese relacionada con el hecho ilícito que nos ocupa. Pero además, si el agente del Ministerio Público pretendía solicitar una prisión preventiva justificada bajo el argumento esencial de que se corre un riesgo para la víctima porque está recibiendo amenazas y por la naturaleza del hecho ilícito, aún con la clasificación jurídica que mencionó el Tribunal de Alzada en el toca, considera esta juzgadora que ello no es suficiente para acceder a la petición del agente del Ministerio Público, aun cuando se tomara en cuenta esta clasificación, esta nueva clasificación jurídica que hace alusión a las complementaciones típicas que ya mencioné, no puede imponerse una prisión preventiva de carácter justificado y mucho menos entonces modificar en todo caso las medidas que en su momento impuso mi homóloga porque el agente del Ministerio Público no funda y motiva adecuadamente su petición. Se está haciendo referencia a ese peligro, a ese riesgo para la víctima. Evidentemente no se ha incorporado algún elemento probatorio hasta este estadio procesal, o por lo menos en esta audiencia, que permita justificar estas circunstancias. Y es importante, y sí debo resaltarlo, porque con independencia de esa clasificación jurídica que agregue esas complementaciones típicas a las que me he referido en reiteradas ocasiones, también es importante tomar en cuenta que al momento en que mi homóloga impuso esas medidas cautelares del localizador electrónico y otras medidas que ustedes conocen y que han permitido que la señora esté gozando de su libertad, aún con ciertas restricciones, por lo menos hasta este momento procesal en que se está llevando a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares, el agente del Ministerio Público no ha incorporado información que realmente permita justificar
ese peligro o ese riesgo para la víctima. Tan es así que, verificando el sistema de gestión judicial, el expediente virtual de la causa que nos ocupa, no advierto que se haya emitido algún comunicado, incluso por el Centro Estatal de Medidas Cautelares, que es la institución encargada de la vigilancia y cumplimiento de estas medidas cautelares, que revele alguna circunstancia de incumplimiento por parte de la señora. Incluso recordemos que esta juzgadora en su momento, para garantizar también no solo su derecho a la salud, sino a contar con un trabajo digno, ha autorizado que se amplíen o se modifiquen esas áreas de inclusión, exclusión y tránsito, con la única finalidad de tutelar su derecho a la salud en términos del artículo 1 y 4 constitucional, pero también para dar oportunidad a esa justicia restaurativa y poder otorgarle esa posibilidad de contar con un trabajo en términos del artículo 123 constitucional. No advierto hasta este estadio procesal que se haya verificado, aún con esa autorización, algún aspecto de incumplimiento. Tampoco advierto que en su caso el Centro Estatal de Medidas Cautelares, a pesar de esa nueva clasificación jurídica y de las medidas que en su momento ya se otorgaron a la señora Diana, pues haya emitido algún reporte, tanto a la gente del Ministerio Público o haya dado a conocer a este juzgado en términos de lo que establece el artículo 174 del Código Nacional de Procedimientos Penales, algún aspecto revelador de incumplimiento de todas las medidas cautelares bajo las cuales actualmente se encuentra sujeta la señora. Por lo tanto, no encuentra sustento la manifestación que está realizando el agente del Ministerio Público. No basta con hacer referencia a este tipo de circunstancias, es necesario que se aporte algún elemento probatorio que dé soporte a esas manifestaciones. Si en el particular no existe, entonces no es hable establecer que la petición que realiza el agente del Ministerio Público pues se encuentre realmente fundada y motivada al solicitar una medida cautelar tan lesiva como es esta prisión preventiva de carácter justificado. Se hizo mención también por parte del agente del Ministerio Público a ese peligro de obstaculización del procedimiento, de obstaculización de la investigación. Es importante tomar en cuenta, y desde luego esta juzgadora es respetuosa de la postura del agente del Ministerio Público, pero no se comparte porque en este momento pues la investigación ha concluido y aun cuando es posible que la señora acuda a una etapa de juicio, tal como se ha dejado entrever en las audiencias intermedias de las cuales ha tenido conocimiento esta juzgadora, no advierto que se haya aportado algún elemento probatorio, algún dato medio de prueba que permita justificar precisamente que la señora pues esté obstaculizando de alguna forma el desarrollo de la investigación, en todo caso el desarrollo del proceso penal. Tan es así que debo destacar que la señora Diana Alejandra Moreno Ayala ha comparecido de manera puntual y oportuna a todas las audiencias. El asesor jurídico señala que la señora acusada no está cumpliendo porque no acudió a la audiencia del 15 de marzo del año 2024. Efectivamente, y en este sentido le asiste parcialmente la razón a la licenciada Diana Reséndiz, pero ello no es suficiente para imponer una medida como esta. La señora acusada, si bien dejó de acudir a esa audiencia, lo cierto es que presentó un documento consistente en una receta médica en donde se advierte un cierto padecimiento. Tan es así que la señora Diana Alejandra Moreno Ayala, tan luego iniciamos la audiencia, pidió autorización precisamente para acudir al sanitario derivado del padecimiento de salud que le aqueja, y que debo resaltar que en la nota médica que se dio a conocer en su momento, el médico tratante estableció un reposo absoluto en casa durante 3 días, es decir, viernes, sábado y domingo, porque la documental que exhibió es el día 15 de marzo, el día viernes, y no obstante que hoy, 17 de marzo de 2024, forma parte de esos 3 días que el médico prescribió un reposo absoluto en casa, aún con todo ello, la señora Diana Alejandra Moreno Ayala está presente en esta audiencia. Contrario al asesor jurídico, que debo resaltar, pues no acudió a esa audiencia del 15 de marzo, y aun cuando hizo referencia a diversas circunstancias relacionadas con su presencia ante otra sede judicial, no lo ha justificado, pero a pesar de ello esta juzgadora, también por equidad y justicia, le tuvo por justificada su inasistencia a la audiencia de referencia, al igual que el agente del Ministerio Público, que no compareció tampoco a esa audiencia. Entonces, determinar lo contrario, pues equivaldría a establecer entonces que tampoco el agente del Ministerio Público y el asesor jurídico pues están cumpliendo con esas obligaciones. Entonces, no advierto hasta este estadio procesal alguna cuestión derivada de incumplimiento que permita
justificar aquellos aspectos que ha mencionado el representante social. También es importante tomar en consideración que el agente del Ministerio Público, dentro de sus argumentos, hace mención a un peligro de sustracción de la acción de la justicia, y dentro de estos argumentos destaca que si la acusada ha comparecido, pues es porque tiene la obligación de hacerlo, no lo está realizando de manera voluntaria. Sin embargo, debo resaltar, ha comparecido a pesar de las condiciones de salud que hasta este momento se encuentra. Otro de los factores que toma en cuenta el agente del Ministerio Público para solicitar esta medida cautelar de prisión preventiva justificada estriba en la alta penalidad con la que se castiga el hecho ilícito que nos ocupa, derivado de esa nueva clasificación jurídica del hecho delictuoso de extorsión, con esas complementaciones típicas que ya mencioné. Estas se contienen en el artículo 266, párrafo primero y tercero, fracciones segunda y tercera del mismo ordenamiento legal. Si atendemos al contenido de este artículo del Código Penal del Estado de México, pues evidentemente es una penalidad muy elevada. La pena mínima son 40 años de prisión, incluso es de 40 a 70 años de prisión, así como inclusive una prisión vitalicia. Sin embargo, con relación a ello, pues también debo resaltar que existen diversos criterios emitidos por la Autoridad Judicial Federal que establecen que la penalidad con la que se castiga o se sanciona un hecho ilícito no es un factor fundamental o no es un elemento suficiente para poder imponer una medida cautelar tan lesiva como es la prisión preventiva de carácter justificado. Desde luego, esto debe resaltarse porque es un argumento que utilizó el agente del Ministerio Público para solicitar la imposición de esta medida. Y aun cuando el asesor jurídico comparte y se suma a esta solicitud, insisto, el artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales es claro en establecer que el único facultado para solicitar la medida cautelar de prisión preventiva pues es el agente del Ministerio Público. Otro aspecto que es de llamar la atención por parte de esta juzgadora es que el agente del Ministerio Público señala, omite hacerse cargo del análisis de las otras medidas cautelares que establece el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este precepto legal establece 13 medidas cautelares distintas a la prisión preventiva de carácter justificado y no advierto dentro de los argumentos del agente del Ministerio Público, como bien lo destacó la defensa en el debate correspondiente, que se haya hecho referencia por parte del representante social a por qué en todo caso cada una de esas medidas cautelares distintas no serían suficientes para garantizar la presencia de la acusada al procedimiento, que éste no se obstaculice y también ese peligro o ese riesgo para la víctima. Era necesario que el agente del Ministerio Público pues se pronunciara de manera fundada y motivada con relación a ello, sobre todo porque, como he destacado hace unos momentos, hasta ahora no se ha verificado alguna circunstancia de incumplimiento de las medidas cautelares bajo las cuales se encuentra actualmente sujeta la señora Diana Alejandra Moreno Ayala. Entonces, es importante resaltar estos aspectos que ha referido el agente del Ministerio Público porque, como ya se mencionó con antelación, no es válido imponer una prisión preventiva justificada sin una motivación previa sobre su necesidad y estas exigencias pues se establecen en los diversos criterios jurídicos que ya se han mencionado con antelación y recordemos que, insisto, hay criterios emitidos por la Autoridad Judicial Federal que incluso establecen que la gravedad del delito por sí misma y la penalidad con la que éste se castiga es insuficiente para sustentar una prisión preventiva y que el peligro de fuga no puede medirse únicamente sobre la gravedad de la posible pena a imponer. Desde luego que ello atenta incluso contra ese principio de presunción de inocencia, pues a pesar de las condiciones en que se encuentra la señora este estadio procesal, pues sigue prevaleciendo ese principio
principio de presunción de inocencia y este no quedará destruido hasta en tanto se emita una sentencia de condena en su contra a través de la cual se le declare penalmente responsable de la comisión de un hecho ilícito que nos ocupa. Entonces, si no se cumple con esa motivación adecuada por parte del agente del Ministerio Público, pues a pesar de esa clasificación jurídica y aun cuando esta condición ha variado tomando en cuenta que inicialmente pues la imposición de medidas cautelares que hoy prevalecen derivaron de un auto de vinculación a proceso por un hecho ilícito de extorsión en un tipo básico, aun cuando el Tribunal de Alzada que ya he mencionado determinó modificar esa determinación y agregar esas complementaciones típicas que incluso determinación contra la cual incluso se inconformó la señora Diana Alejandra Moreno Ayala a través de un juicio de amparo que se le negó y que entonces debe entenderse que prevalece esta clasificación, esta nueva clasificación jurídica, como lo hizo valer el Tribunal de Alzada en la determinación en donde ordena reponer el procedimiento. Aún con todo ello, esta juzgadora considera que ello no es suficiente para estimar que variaron todas esas condiciones, pero lo relevante en el particular es que si el agente del Ministerio Público no cumple con motivar precisamente esta petición de revisión de medidas cautelares, pues entonces no es procedente que se acceda a esa solicitud para modificar las medidas que actualmente están vigentes y en consecuencia imponer una prisión preventiva de carácter justificado. Es importante destacar que el criterio jurídico, la jurisprudencia por precedente que se ha emitido por parte del el primer tribunal de alzada de este distrito judicial que ya invoqué con antelación, hace referencia precisamente a ese test de proporcionalidad y hace mención que debe realizarse entre los dispositivos de jurisprudencia nacionales reguladores de la prisión preventiva automática en confronta con los internacionales que la limitan a una justificación previa y se obliga al Ministerio Público a hacer mención a por qué es idónea, por qué es necesaria y por qué es proporcional y desde luego, dentro de ese análisis, pues debe establecerse la condición particular del destinatario de la medida, los fines de la misma y una mayor tutela a la libertad personal dentro del procedimiento penal para que no se pueda establecer entonces que sea una prisión en automático. Entonces, cuando el Ministerio Público solicite una medida cautelar de prisión preventiva, deberá justificar en todos los casos las razones de dicho pedimento conforme a los parámetros establecidos en la legislación procesal penal y si hasta este estadio procesal nos ha justificado que la víctima realmente esté corriendo un riesgo o un peligro ante la falta de elementos probatorios que así lo corroboren de manera eficaz y si hasta este estadio procesal, a pesar de esa complementación típica que establece el Tribunal de Alzada en el toque de tampoco se ha justificado por parte del agente del Ministerio Público adecuadamente esta solicitud, no es hable entonces que el juez imponga una medida cautelar mencionada sin análisis ni motivación previa sobre su necesidad. Recordemos incluso que para imponer una medida cautelar pues deben tomarse en cuenta varios factores, además de esta necesidad, de esta idoneidad, de esta proporcionalidad, hacer un análisis del hecho ilícito que nos ocupa, las circunstancias en que éste acontece, las circunstancias propias y particulares tanto de la víctima como de la persona acusada y en el particular aún con los argumentos que ha mencionado el agente del Ministerio Público, pues no se considera que se justifique de manera eficaz ese riesgo para la víctima, ese peligro de sustracción de la acción de la justicia de la imputada, porque, insisto, también debe considerarse que ella siempre ha acudido a las audiencias que se han mencionado, si bien es porque también presenta ciertas restricciones con motivo de la colocación de un localizador electrónico, pues evidentemente que ha cumplido. En ningún momento ha dejado de acudir, con excepción de la audiencia próxima pasada, del día viernes, pero quedó justificado que fue por causas de salud. Entonces, derivado de ello, pues no advierto que tenga la intención incluso de sustraerse a la acción de la justicia, no advierto ese peligro de obstaculización en la investigación, porque el agente del Ministerio Público no basta con que realice estos argumentos, es necesario que dada su calidad de órgano técnico a quien le corresponde la carga de la prueba, pues sustente adecuadamente, eficazmente sus argumentos, lo cual en el particular considera
esta juzgadora que no acontece. Por lo tanto, aún con las condiciones que prevalecen en cuanto a esa clasificación jurídica, lo relevante, como ya referí, es que el representante social no está motivando adecuadamente esta petición y, en consecuencia, pues no ha logrado acordar de conformidad la imposición de una prisión preventiva justificada, es decir, no es procedente, ante la falta de motivación para ello, el que se modifiquen las medidas cautelares que en su momento se impusieron por parte de mi homóloga a la señora Diana Alejandra Moreno Ayala. Entonces, estas medidas pues deben prevalecer hasta este estadio procesal. Desde luego, estas medidas cautelares fueron impuestas de acuerdo a los antecedentes que motivaron la causa que nos ocupa por diversa juzgadora de control el 6 de marzo del año 2023, medidas cautelares, entre otras, consistentes en la prohibición de acercarse a la víctima, así como la de salir del país y la del localizador electrónico. Debo resaltar además que, considerando la naturaleza de estas medidas, pues en todo caso el agente del Ministerio Público también estaba obligado a fundar y motivar adecuadamente por qué esas medidas cautelares que en su momento se impusieron, la prohibición de acercarse a la víctima, la prohibición de salir del país y la colocación del localizador electrónico, pues tampoco han sido eficaces hasta este estadio procesal para cumplir con los objetos de esas medidas cautelares, cuando por el contrario, en todo momento se ha verificado estas circunstancias de debido cumplimiento por parte de la señora. Desde luego es importante también atender a esa seguridad jurídica. Entonces, considerando todos esos aspectos, esta juzgadora determina improcedente la petición del agente del Ministerio Público, no ha lugar a acordar de conformidad la modificación de las medidas cautelares impuestas con antelación por mi homóloga y, en consecuencia, las mismas prevalecen en los términos y condiciones en que hasta ahora se encuentran, con la consecuente obligación, desde luego, para la señora de continuar cumpliendo de manera cabal con todas esas medidas como hasta ahora lo ha realizado. Y así se resuelve sobre la solicitud que esté realizando el agente del Ministerio Público. Deberá comunicarse todo lo resuelto y actuado en esta diligencia precisamente al primer tribunal de alzada en materia penal del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, dándole a conocer la forma en que se resolvió sobre la petición, sobre el requerimiento en cuanto a la reposición del procedimiento. Debo destacar que se dejó con plenitud de jurisdicción a esta juzgadora para resolver sobre lo que en derecho corresponda. Y debo resaltar además que también la defensa, dentro de sus argumentos, hace referencia que incluso pediría que se retirara el brazalete electrónico, lo cual hasta este momento pues tampoco considera esta juzgadora que sea viable, ya que hasta ahora, de lo optado en la causa que nos ocupa, de alguna forma se ha corroborado que esa medida ha sido eficaz y que incluso en un momento dado debo resaltar que la propia acusada en otras audiencias intermedias ha manifestado incluso que le genera mayor seguridad el estar monitoreada constantemente para evitar otro tipo de circunstancias. Entonces, al no haber algún elemento que permita justificar la petición de la defensa en cuanto a que también les ha retirado el brazalete a su representada, las medidas cautelares se confirman en los términos en que se impusieron por mi homóloga en la audiencia próxima pasada. Por lo que respecta al comunicado que se realizará al primer tribunal de alzada en materia penal, se ordena girar el atento oficio entonces a la superioridad en el toca de apelación, a conocer la forma en que se ha dado cumplimiento a su requerimiento, debiendo agregar al oficio que se ha mencionado copia autorizada de esta videograbación o en su caso la liga correspondiente para que pueda ser visualizada esta audiencia y en su momento estar a la espera de que exista el pronunciamiento sobre si se ha tenido por cumplido o no el requerimiento que se ha realizado. Y así se resuelve sobre la petición sobre el requerimiento de reposición del procedimiento. Desde luego, el único efecto de la reposición fue precisamente que se debatiera sobre esta medida cautelar en los términos que ustedes conocen. La secuela procesal en cuanto a la audiencia intermedia continúa. Tenemos fecha de audiencia la próxima, esta semana que está por iniciar, para que comparezcan de manera puntual y oportuna con los apercibimientos que ya se han realizado con antelación. Petición final, agente del Ministerio Público. Ninguna, señoría. Gracias. Asesor jurídico. Gracias. Acceso al expediente electrónico, aunque no me lo han autorizado, todavía no tengo acceso, señoría, por favor. ¿No ha tenido acceso? No. Entonces, defensa. Copia simple del lado de video recabado con motivo de la presente audiencia, autorizando a Guadalupe Sánchez Pliego para que la recoja. Es cuanto. Gracias. Señora, ¿tiene algo más que decir? No, señoría, gracias. Bien. Se reitera la autorización para el asesor jurídico del acceso al expediente electrónico
deberá quedar asentado en el acta mínima la problemática que ha tenido el asesor jurídico para ello, para que el área administrativa tome las medidas que sean necesarias y se permite el acceso a dicho tribunal electrónico. Por lo que respecta a las copias que se han solicitado, las mismas se autorizan. Por lo que respecta a la defensa privada, se autorizará a la persona que ha mencionado. ¿Me reitera el nombre de esta persona para que quede constancia? Guadalupe Sánchez Pliego. Bien, única y exclusivamente esta persona estará autorizada para recoger esos documentos previa identificación y toma de razón que por su recibo obre en el expediente de la causa que nos ocupa, y al no haber más que resolver entonces en esta audiencia, se concluye la misma. De pie.